Yo jamás me imaginé que yo como migrante de clase trabajadora, trabajando en hospitality, o sea, sin dinero, sin familias políticas, o sea, yo pensaría que postular era algo así que, particularmente viniendo de México, jamás me imaginé que alguien como yo pudiera postularse a nivel político. Y la realidad es que en un partido como National tal vez nunca hubiera podido tener la oportunidad de hacerlo porque buscan gente con Otro background. raíces tradicionales Claro. en términos políticos. Listo. Hoy vamos a entrevistar a Ricardo March, este mexicano que ha destacado muchísimo en cuestión de la política. Él nos va a explicar muchas dudas que tenemos, sobre todo la gente que apenas nos hicimos ciudadanos y que ya tenemos un derecho. Tenemos que ser responsables. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice Ricardo, qué nos puede explicar. Y espero que a todos ustedes les pueda ayudar la información que le vamos a sacar. Primero nos gustaría que nos platicaras quién es Ricardo, o sea, a ver, porque yo sé, porque yo sé que Ricardo viene de Tijuana, yo de hecho a él lo conocí por social media para que vean la importancia de lo que es el social media hoy, así hubo nuestra primera interacción y después ya nos conocimos, y yo veía que tú ponías cosas muy interesantes acerca de la vida entre Estados Unidos y México. Y aquí compartía memes. Compartía memes. ¿No te acuerdas? Tú y yo nos conocimos por Benjamín Franco. ¡Ah, claro! Por O sea, pero Benji. super antes de Besos Latinos. Tienes toda la razón. Hola, Benji. Pero lo que yo iba es este hecho de que yo, por ejemplo, descubrí que cuando uno sale de su país, realmente, por ejemplo, yo en mi caso, me di cuenta que no todos los mexicanos venimos del mismo México. Que suena muy tonto, pero es realidad. Yo empecé a conocer gente de Sinaloa que me contaba cómo viven en Sinaloa, o sea, con cosas del narco y todo eso, que para mí en el Estado de México todavía era muy nuevo. No en el Estado de México todavía no ves eso. Yo no me la creía. Yo decía, ¿en qué México vives tú que yo no me enteré de eso? Y de otras cosas peores que no pienso ahorita poner en la mesa, pero ahí te das cuenta cómo el mexicano vive en un muy distinto México dependiendo de donde estés. Él a mí me llamaba mucho la atención porque yo siempre he tenido en mi cabeza la idea de cómo será el border. Yo no lo conozco, o sea, estando ahí, no conozco cómo es ahí. Pero he escuchado muchas historias, ¿no? O sea, se juntan dos culturas grandísimas con mucha fuerza. Imagínate lo que ese estrecho lugar representa cuando tienes Estados Unidos, la nación, y México. O sea, que es obviamente un país con años y historia. Entonces, siempre me llama la atención cómo es un mexicano, qué se vive ahí, qué se ve. Todavía un mundo de muchas diferencias. O sea, en Tijuana uno puede vivir también una vida de poder cruzar la frontera y gente que no tiene, por ejemplo, visa americana y eso totalmente te expone a un ritmo de vida completamente distinto. Yo crecí cruzando muy seguido a Estados Unidos y eso pues te afecta totalmente tu punto de vista del mundo porque me tocó a mí mucho conocer a muchos americanos, a conocer migrantes mexicanos que estaban ilegales en Estados Unidos o migrantes que pasaron pues, por el sistema de inmigración y gente que estuvo deportada. Entonces, ese tipo de comunidades son, como dices, comunidades que tú jamás conocerías tal vez en otros estados de México a ese nivel. O sea, entonces, la vida de noche de Tijuana ha cambiado mucho de ser para americanos a ser para mexicanos. Wow. Pero ya no ves las olas de americanos que solías ver en los 90s, 80s. O sea, de tu casa a la frontera, ¿qué tan lejos es? 150 metros. ¿En serio? Wow. Sí. O sea, por eso me llama mucho la atención, Ricardo, porque realmente él sí vivió, es un México muy contrastante. Es la visa láser, que es la que te permite, que es la misma que tenemos en Monterrey, que te permite estar a cierta distancia de la frontera sin tener que pedir un permiso de internación. Si no ¿Qué es esa? ¿Qué es eso de la visa láser? No sé, no. Se nota que son Se ve que no tenemos ni pay, Sí, no ¿verdad? tenemos ni Se ve visa. que nunca fuimos a Disney. Se supone que para estados fronterizos, o si lo quieres explicar, no sé. ¿Cómo usas? Tú también eres del norte. Se supone que para estados fronterizos hay una visa diferente que se llama la visa láser, que básicamente, como yo había dicho anteriormente, te permite pasar a Estados Unidos sin necesitar lo que es el permiso de internación, porque vas a visitar y con esta visa entras. ¿Y sales ese día? No sé, perdón. ¿Y sales ese día? Puedes estar las días que tú quieras, pero puedes estar hasta ciertos kilómetros de la frontera. No recuerdo muy bien.
Pero a ver, para que nos expliques ahora, ¿qué está haciendo Nueva Zelanda? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Tijuana, Nueva Zelanda? Sí. ¿O hubo algún punto intermedio? No, Tijuana, Nueva Zelanda. Pues yo vine a estudiar originalmente, que era como muchos estudiantes internacionales, un camino a emigrar. ¿Estudiar qué, perdón? Vine a estudiar, hice un par de años de Biomedical Science, pero pues la colegiatura cuesta $20 y tantos mil al año y mi familia no tenía dinero como para yo poder terminar la carrera. Entonces tuve que salirme de la universidad, trabajé en hospitality por varios años, en un cine. En un cine. En un Siempre cine. he querido trabajar en un cine. Un cine boutique, o sea, chiquito aquí en Mount Eden, y obtuve mi residencia. Y justo ahí fue cuando me empecé a involucrar en asuntos políticos y tuve un trabajo en el Parlamento. Y aquí en Oakland. Pero perdón, o sea, tú ya desde antes traías cosas con la política, o sea, ¿ya te gustaba? Ah, sí, digo, yo O sea, siempre pero en fui- México hiciste algo, o sea, no sé, estabas con las pancartas. Pues me vine a los los 18 y... ¿A los 18 qué edad tienes? 30, acabo de cumplir. Ya le cuesta trabajo decir. Por razón vi que se agarraba de espaldas. Sí, a los 18 Ok. y pues no tuve tiempo en Tijuana así como O sea, adulto de involucrarme en cosas políticas. Pero, así, básicamente, ¿qué diferencias ves tú con lo poco que recuerdas ahora? Porque supongo que después de todos estos años, como que no tienes como que el grasp así de la política mexicana tan fuerte como lo tienes ahora acá en Nueva Zelanda. Pero, ¿qué diferencias así visibles que nos puedas explicar ves de ambas partes? Y si nos pudieras, perdón, para complementar, explicar cómo funciona, o sea, Nueva Zelanda es diferente a México de su sistema parlamentario, o sea, cómo funciona, cuántos partidos hay, para más o menos tener una idea. Digo, yo más o menos sé, pero sé si viene del Estado de México, No hay vigilancia. Del establo de México. no estoy jugando. O sea, lo que yo creo que es importante entender y las básicas de la política en Nueva Zelanda es que a comparación de México, Nueva Zelanda nada más tiene una cámara legislativa. Entonces las elecciones a nivel nacional, o sea, para, digamos, parlamento, tú estás votando para una cámara nada más. No hay elecciones presidenciales aquí. O sea, la primera ministra Jacinda, ella se postuló como yo, o sea, como para miembro del parlamento. Ella es la líder de su partido y como fue el partido más grande que acabó en gobierno, ella acabó siendo la... Pero tú, ¿cuál sería el tip para todos los nuevos ciudadanos que estamos pues ya listos para votar? ¿Cuál es tu mejor recomendación? Pues sonará muy simple para informarse, o sea, realmente buscar en internet, los partidos que existen, ellos ponen sus propuestas en sus páginas y en los debates que existen, pero también creo que es importante reconocer que, mira, la gente que ha vivido aquí 30 años, hay mucha gente que ni siquiera sabe bien de política, entonces como migrantes hay que nosotros ser amables con nosotros mismos y entender que nos van a pasar varios años para nosotros formar nuestras propias ideas de qué propuestas políticas nosotros preferimos. Pero lo que sí no hay que dejar que pase es que no votemos, porque al fin y al cabo si vamos a vivir aquí por mucho tiempo, las decisiones que toman las otras personas nos van a afectar y uno debe de ejercer su derecho para votar y participar en la democracia aquí. Mucha gente acá no sabe que de hecho en Nueva Zelanda no hay presidente, es el Prime Minister, el primer ministro, porque seguimos siendo parte de la corona británica. Eso cambia, por ejemplo, por ejemplo, si tú llegaras, por ejemplo, a ser algún día el Prime Minister, ¿cuál es tu responsabilidad con respecto a la corona? O sea, en términos legales, el Reino Unido sí puede disolver el Parlamento. O sea, tienen un poder que en términos legales existe y es medio raro y cuando te pones a leer sí es como, ¿por qué todavía existe eso? Pero no se ha utilizado desde que Nueva Zelanda se ha independizado y sabe que si Inglaterra lo utiliza, Nueva Zelanda les va a decir bye. Pero lo que sí es diferente aquí es que el primer ministro no tiene poderes ejecutivos, o sea, presidenciales como en México o países como Estados Unidos tienen, en el sentido de que el primer ministro en realidad es la cara del gobierno. Ellos serán ministros también de ciertas áreas, pero no tienen un poder particularmente fuerte y por eso, a comparación de en México, donde tenemos elecciones que hay mucho enfoque al candidato a presidente, aquí en realidad no ha habido eso tradicionalmente y ha sido hasta recientemente que los primeros ministros se han convertido como hasta en celebridades
que es algo muy ¿Como el de americano. Canadá? Como en Canadá, pues como en Estados Unidos también, con Obama Sí. y con Trump, o sea, tradicionalmente aquí no se le ha hecho mucho énfasis. Creo que con al Jacinda primer hoy, ministro. hoy en día un poquito, y con ¿no? John Key, el rey de los John Yankees. Key, sí. Aquí, ¿quiénes son como los líderes de la política? Aquí tenemos tenemos una historia bipartidista en Nueva Zelanda donde hay un partido que se llama National, que es de centro derecha. ¡National! Aquí no sé, yo no voy a juzgar. Estamos con Labour, que es tradicionalmente de centro izquierda. Yo creo que es muy difícil hacer paralelos con México. Yo creo que con otros países de Europa que tienen sistemas similares, tal vez pueda haber paralelos, pero. Entonces, repitamos, National, Y Labour tradicionalmente son los dos partidos. centro derecho y centro izquierdo. Sí. Y a partir del 96 hubo reforma electoral en la que se abrió, digamos, el sistema que los partidos más chicos tuvieran representación. De ahí obtuvimos representación de partidos como el Verde, que es más a la izquierda del Partido de Labor y con asuntos ambientalistas. Tenemos New Zealand First, que es un partido centrista, medio nacionalista, así como que no les quedamos bien no le caen bien los inmigrantes a ese partido. Y Es con Winston Peters, ¿sabes? es Winston Peters, ajá. Está el partido de ACT, El actual primer ministro de Nueva el actual Zelanda. primer ministro de Nueva Zelanda. Increíble. Sí. Está el partido de ACT, que participó en Dancing with the Stars. Sí, sí, sí. Sí. Reality show. Y él, por ejemplo, viene un partido que es muy de derecha en términos económicos, pero socialmente muy, progresista en algunos temas. Y ha habido varios otros partidos. Ha habido partidos cristianos, ha habido partidos Órale. conservadores. Partidos Mao. ¿Quién representa a los maoris? Sí, Había un partido que se llama el Maori Party. Maori Party. Pero Perdió ya sus no existe. asientos, ¿no? Sí, así es. Y hay diferentes, una cosa que sí es muy interesante en Nueva Zelanda a comparación, por ejemplo, en México, es que hay plataformas políticas muy explícitas en términos de derechos a las comunidades indígenas y grupos que tienen representación, que están representando a las comunidades indígenas específicamente. Pero aquí también los partidos como los Verdes, el de Labour, New Zealand First y National tienen políticas específicas hacia las comunidades indígenas y diferentes como visiones hacia esas comunidades también. Perdón, tú con ese panorama, ¿por qué decidiste irte con Green? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿O era el partido del cine donde trabajabas? O tenía un Partido de amigo. los trabajadores. No, pues, de hecho sí, un poco, yo conocí gente que está involucrada en el Partido Verde, que en el 2014 estaban buscando gente para filmarlos para un anuncio de campaña y me pidieron así. En ropa interior. Está extraño, pero bueno. Pero yo siempre me afilié en términos No a las políticos pieles. con los verdes. Y la razón es porque los verdes aquí son, pues es un partido en el que se ha enfocado más en temas ambientalistas, pero es más que nada la conexión de los asuntos sociales con el medio ambiente y hemos hablado mucho del cambio climático, en todas partes hemos hablado de ese tema, pero lo que a mí me atrajo de los verdes es la idea de que para combatir esos asuntos también tienes que resolver asuntos de inigualdad, porque es la gente con menos recursos los cuales son más afectados por el cambio climático. Y eso fue como la conexión de esos temas lo que me interesó. Y por ejemplo, aquí el verde, a diferencia de en otros países, sí es un verde coherente, que no... Tú serías un niño verde versión neozelandesa. En todo No es como el niño verde No, tijuanense. en México es, para no entrar mucho en los partidos de México, Claro. pero el Partido Verde Mexicano es uno de los pocos partidos verdes a nivel internacional que no es parte de los Global Greens, de hecho fue expulsado de los partidos ¿En serio? verdes a Wow. nivel mundial debido a sus políticas que no son muy congruentes con lo que los partidos O verdes sea que a ustedes nivel están mundial. afiliados como a Una red global de una partidos red global de verdes. partidos verdes Sí. y el de México fue expulsado. Sí. Entonces ellos no podrían estar usando El en nombre, la bandera de... Pueden. ¿Sí pueden? Sí, porque no hay leyes a nivel Hashtag es México. Por ejemplo, cuando uno va a votar, no estás votando por el primer ministro, sino estás votando por un set de ideas. Y lo que Que sí te es- convienen que o te no, convienen exacto. aquí. Y lo que creo que sí es importante notar aquí cuando uno vota en las elecciones parlamentarias es que uno tiene 2 votos. Tú cuando vas a votar, tú votas por tu candidato local,
y por un partido. Y tú puedes decidir quién quieres que te represente a nivel local y quién te represente... Que pueden ser diferentes partidos. Pueden ser diferentes partidos, Ok. así es. Entonces hay gente que vota estratégicamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me postulé, yo sabía que yo no tenía oportunidades, o sea, eran oportunidades muy chicas de yo quedar como el representante del área local, porque aquí el partido más popular es el de Labour. Entonces, cuando yo iba a pedir el voto, en realidad yo pedí el voto del partido, porque al fin y al cabo, para gente como yo, esa es una forma de entrar al Parlamento y hacer una diferencia. Entonces, sí es importante que cuando uno vote sepa cuál es el voto del candidato y cuál es el voto del partido, y que elegir un representante local sí va a hacer una diferencia en el sentido que tú estás eligiendo tu punto de contacto a nivel gubernamental, y el voto por el partido es el voto por las ideas que tú prefieres. Y la gente que te representa localmente está abierta y está acostumbrada a que, por ejemplo, tú como ciudadano vayas y le preguntes y le digas, oye, estamos interesados en que haya una escuela, un hospital o no sé, que Pues esto se mejore. ¿Sí existe? Es su deber, y creo que Nueva Zelanda hasta eso tiene buen acceso a los políticos locales, pero ¿Son los MPs o es diferente? son los MPs. A nivel parlamentario nada más existen los MPs, sean locales o de lista. Entonces, a nivel, por ejemplo, en tu experiencia que acabas de, bueno, ¿cuánto tiempo llevas ya dentro de la política aquí en Nueva Zelanda? Como 3 años. 3 años. En estos 3 años, ¿has visto un progreso en ti? Por ejemplo, una persona que se quiere postular hoy, que igual nos está escuchando y que dice, yo también tengo ambiciones políticas. ¿Es fácil entrar? O sea, es como que, o tienes muchas barreras siendo... No quiero hacerlo sonar como, o sea, depende de qué partido quieras entrar, tus oportunidades dependen de tu background. O sea, la verdad, yo jamás me imaginé que yo como migrante de clase trabajadora, trabajando en hospitality, o sea, sin dinero, sin familias políticas, o sea, yo pensaría que postular era algo así que, particularmente viniendo de México, jamás imaginé que alguien como yo pudiera postularse a nivel político. Y la realidad es que en un partido como National tal vez nunca hubiera podido tener la oportunidad de hacerlo, porque buscan gente con Otro background. raíces tradicionales, Claro. en términos políticos. Pero la verdad, si hay alguien que quiere postularse y quiere formar parte de la toma de decisiones a nivel políticos, es cosa de involucrarse con el partido que uno quiera, pero al fin y al cabo es involucrarse, y que la membresía política no es algo que la gente debería temer, porque de hecho es una herramienta para ejercer influencia y cambio a nivel político en los asuntos que tiene. Uno de los privilegios como residente es el derecho a votar. 2 años después de ser 2 residente. años después. 2 años. cuando- 2 años después de ser años después. residente No puedes necesitas votar. ser ciudadano, No. tiene que ser 2 años después de ser residente. Permanent resident, Permanent prácticamente, sí. Y desde ahí tú puedes votar. Y eso es lo que pasa mucho. Mucha gente que no es ciudadana, pero nada más es permanent resident, no vota. No vota por eso. Y no vota porque piensa que no pueden. Claro. Y Sí, de hecho, sí, cuando yo era residente ya me llegaban a mi casa como las boletas. Sí. Entonces, te iba a preguntar también en el sentido, por ejemplo, tú decías, en donde tú estás en el Green, ellos están muy abiertos a que sea un inmigrante y que hayas llegado a ser y a representar. En los otros partidos no existe como esa en oportunidad. todos los partidos hay barreras para que un migrante participe. O sea, a pesar de que los verdes me han dado un hogar a nivel político, yo sí he tenido de todos modos que empujar a que los verdes sean más progresistas en términos de inmigración y más abiertos a las comunidades migrantes. Pero a pesar de eso, sí hay partidos que son más accesibles con los migrantes que otros. Por ejemplo, el primer ministro actual, Winston Peters, su partido, pues yo creo que no hubiera sido el lugar donde... Sí, porque ellos, por ejemplo, tienen una propuesta anti-inmigratoria muy abiertamente. Entonces, pues obviamente yo como migrante no me hubiera... Involucrado en Sí. algo que no estás de No acuerdo. tendría sentido, ¿no? Pero yo creo que sería injusto decir que no hay migrantes en otros partidos. Yo creo que hay migrantes en todas las áreas políticas, porque como migrantes nosotros, a pesar de que tenemos experiencias similares de inmigración, pues nosotros seguramente tenemos diferentes puntos de vista políticos y tal vez diferentes intereses. Entonces yo sí he conocido migrantes tanto latinoamericanos como de otras partes que están en National. A pesar de que somos migrantes, tenemos puntos de vista de vida y políticos muy distintos y no vemos cara a cara en muchas cosas, pero es parte de la democracia, ¿no? O sea, que es saludable que haya gente que pueda Sí, acceder a la que política. puedan ver otro tipo de Así realidades. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció la entrevista con Ricardo? Pues me pareció una idea muy buena el hecho de venir a sentarnos a platicar con él, que nos explique un poco de cómo se maneja la política acá en Nueva Zelanda, que podamos entender nosotros como latinos que vivimos acá, sobre nuestros derechos, votar
Claro. Si no lo hicimos en nuestros países en Latinoamérica y vivimos acá y nos vamos a quedar por acá, pues así como que tener esa responsabilidad de ¿qué está pasando aquí? Tener esa responsabilidad de que podemos votar y podemos contribuir a este país donde vivimos. Claro, gracias.